municipal y abarcar un poco lo que sería el hinterland del estrecho, ¿no? Hablamos de Tetuán, hablamos de Tánger y también con la vista puesta, con objetivos en Gibraltar, que tiene muchos proyectos arquitectónicos creo que interesantes y que nunca estaría de más traernos a algún especialista de allí a que nos contaran qué se está haciendo. De nuevo, repetir, la idea no era simplemente llevar gente, es decir, asistentes, sino traernos ponentes, es decir, compartir gente, compartir público y compartir conocimiento. Para hacer una primera experiencia con esas premisas, pues bueno, creemos que no ha salido nada mal, con todas sus particularidades a la hora de la organización, los problemas de frontera, que bueno, que se han solucionado, creemos que bastante bien. Sin más, les dejo con Alberto Bale, de sobra conocido por todos, arquitecto, trabaja actualmente en Vicesa, perdón. Y nada, espero que les sea grata la tarde, recordarles que justo después de la segunda ponencia, sin descanso para no hacerlo pesado y terminar pronto, vamos a presentar las actas, como les decía, de las jornadas anteriores. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Perdona, José? Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Efectivamente. Buenas tardes, mira. Gaby, muchas gracias por tu agradecimiento. Yo, sobre todo, agradecerte a ti, a José, pero a ti especialmente como nuevo decano, pues el haber cogido el testigo y haberlo tomado de momento con mucha ilusión y con muchas innovaciones, que eso está muy bien, porque eso hace que digamos, nos volvamos a reanimar con esta jornada. Y bueno, y de momento voy a presentar a Salva, que es la que va a dar la primera charla sobre la estación del ferrocarril de Tetuán. Salva es arquitecto por la Escuela Nacional de Arquitectura de Rabat desde 2012. Es también profesora de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Tetuán desde el 2017 y fundadora de un taller de arquitectura llamado Esquisse Atelier d'Architecture en Tetuán. Ha cursado también estudios en París y actualmente simultanea su labor docente con la de coordinación de las obras de construcción del nuevo estadio de fútbol de Alucemas. Salva, por favor. Bueno, ¿funciona ahora? No. ¿Ve? Ahora, ahora está bien. Bien. Muchas gracias. A ver, ¿me oigáis bien? Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Eh, Voy a hablar de la estación de ferrocarril de Tetuán y del desarrollo urbano de este territorio del Gran Urbano y vamos a decir la posición de esta estación en este desarrollo urbano. Así que es mucho más una presentación sobre el contexto urbano el contexto urbano en el que se inscribe estos edificios de las estaciones de ferrocarril. Bueno, entre las primeras estaciones de ferrocarriles de Marruecos, la estación de Tetuán fue inaugurada en 1918 y entró en actividad a finales de la Primera Guerra Mundial y cubría regularmente la línea Tetuán-Ceuta y también la línea Tetuán-Ben Jarish hasta Zinat. En este momento, esta línea constituye uno de los principales ejes de penetración española en Marruecos y desapareció 2 años después de la independencia de Marruecos y dejando solo los edificios de las estaciones detrás. Rehabilitados, abandonados o demolidos, estos edificios son parte del paisaje urbanístico de este territorio del Gran Tetuán que se está expandiendo entre Tetuán y Ceuta. Un poco para la historia del ferrocarril en Marruecos empezó con la primera línea de ferrocarril que se construyó en Tetuán, que vinculaba Tetuán con Río Martil. Marruecos fue uno de los primeros países africanos en tener un ferrocarril.
Este primer ferrocarril fue creado en 1859 y, como acabo de decirlo, vinculaba Tetuán con Río Martil y fue construido por los españoles durante la guerra entre ellos y Marruecos, y que se terminó con la firma del Tratado de Tetuán del 26 de abril de 1860. Estaba puramente militar y fue cerrado y desmantelado en 1862. Pero fue uno de las primeras apariciones del ferrocarril en Marruecos. La política colonial franco-española a finales del siglo XIX se basó en el establecimiento de nuevas líneas de comunicación entre el interior de Marruecos y los puertos de Ceuta y Tánger. La línea ferroviaria construida por los españoles en el momento del protectorado en el norte de Marruecos jugó un papel particular en la estructuración de este territorio al establecer las primeras líneas principales de conexión entre los puntos de acceso de España al Reino, Ceuta y Melilla, y las ciudades de la región, con la ambición de conectar también Tetuán con la línea de Tánger-Fez y Ceuta con el puerto de Tánger. La estación de tren de Tetuán fue un elemento importante de este esquema y tenía como objetivo servir también a la ciudad de Chefchaouen. Sin embargo, la línea no llegó más lejos que Zinat y el proyecto de su extensión hasta Chefchaouen fue abandonado. Bueno, debido a la falta de comunicaciones y de caminos en la zona de norte de Marruecos y a la necesidad de poder transportar mercancías, material militar, personal civil o militar entre Tetuán y Ceuta, y teniendo como antecedente la línea de ferrocarril Ceuta-Benzu, se decide plantear el proyecto de crear una línea férrea internacional entre Tetuán y Ceuta. Esta línea tenía la intención de ser la puerta natural de entrada a África desde Europa y se planeó conectar, como lo decía antes, esta línea a la línea de Tánger-Fez. El proyecto es firmado y aprobado por el Ministerio de la Guerra en abril de 1913, comenzándose las obras en mayo de ese mismo año. En febrero de 1916 pasa a ejecutar las obras la Compañía Española de Colonización, que explotaría la línea hasta 1938. Y el uso que se dio a la línea fue en un principio exclusivamente militar, pero luego se vio que era más rentable que prestase también servicio de pasajeros. En 1942 se crea por parte del Ministerio de Obras Públicas Ferrocarriles de Marruecos, sociedad que se encargaría de gestionar los ferrocarriles existentes en el protectorado, y ya en 1943 se elaboraría el plan de ferrocarriles para electrificación, pero el plan no llegó a ejecutarse tampoco. La línea de Ceuta-Tetuán tenía un trazado total de 41 kilómetros desde su inicio al puerto de Ceuta hasta Tetuán. El trazado tenía un ancho de vía de 1 metro, 5 túneles, 6 viaductos y 9 estaciones al total. Las estaciones de recorrido fueron ejecutadas todas por el mismo ingeniero Julio Rodríguez Roda. Y la línea de ferrocarril Ceuta contaba 6 estaciones del lado marroquí. Teníamos la estación de Castillejos, de Rifin, de Huet Negro, de Meleliín, de Rincón y de Tetuán. Bueno, nosotros en la escuela estábamos muy interesados en esta antigua disposición del ferrocarril como parte de un trabajo realizado sobre la ciudad lineal, propuesto por Hilarión González del Castillo y la urbanización del Gran Tetuán, que sigue un proceso de linealización que hemos visto establecerse durante un siglo y donde el ferrocarril tiene mucho que ver. Basándonos en los archivos cartográficos de la región desde principios del siglo XX, hemos intentado reconstruir esta evolución a lo largo de un siglo.
Y hemos notado que la expansión de las ciudades de Tetuán, Martil, Castillejos y Rincón eran condicionados por la proximidad de la montaña, del río y del mar. Y eso hace que estas 4 ciudades tienden a unirse para formar una sola ciudad en una franja a lo largo de la costa y a lo largo de esta antigua línea de ferrocarril. Bueno, es cierto que estamos un poco lejos del concepto de ciudad lineal de Arturo Soria, y esta urbanización que se hizo gradualmente entre Tetuán y Ceuta no sigue el diagrama sectorial y jerárquico descrito, por ejemplo, por Hilarión González en su propuesta, que en otro lugar nunca se materializó, pero el desarrollo urbano del Gran Tetuán se realiza a lo largo de la antigua vía férrea que conecta Tetuán con Ceuta. Hemos tratado de identificar las diferentes zonas o sectores en esta tela urbana que se extiende entre las 2 ciudades de Tetuán y Ceuta, y incluso si nos siguen la jerarquización de la ciudad lineal descrita por Hilarión González, están posicionados de manera a formar una tela continua que se expande por el antiguo ferrocarril. Al superponer las rutas de esta línea, los ejes de la antigua ruta con los esquemas simplificados de desarrollo urbano de este territorio, parece claro que se ha producido un proceso de urbanización lineal entre esta línea y la costa, y ahora comienza a extenderse hacia el otro lado de la antigua línea de ferrocarril, y la urbanización empieza a extenderse entre la antigua línea de ferrocarril y la autopista. Bueno, de estas estaciones solo quedan ahora 5. Quedan 5, una fue demolida, las 5 otras son o abandonadas o demolidas, y solamente la estación de Tetuán y la de Malalín fueron rehabilitadas. La estación de Castillejos se encuentra en la entrada de la ciudad, después del río de Fneda, y marca el inicio de la playa de Castillejos. Está bien conservada, pero el edificio no está utilizado para nada ahora mismo. La estación de Rifín está situada en una zona militar, en un cuartel militar de Rifín, y está en ruinas, pero no podíamos ver el estado de ruina en el que está esta estación, porque no podemos acceder a la zona militar. La estación de Rifín está semi-abandonada y ocupada ilegalmente por unas familias, y ella está entre el complejo balneario de Almina y el Bañantri. La estación de Rincón fue la única estación que ha sido demolida. En su sitio se ha construido el Hospital Provincial de Rincón. La de Malalín fue la única estación que sufrió unas modificaciones un poco raras, pero se convirtió en primer lugar en un restaurante, y ahora después se convirtió en una sala de fiesta, una sala de bodas. Bueno, es un poco Aladín, pero suele marcar. Y la estación de Tetuán fue rehabilitada en un centro de arte moderno, manteniendo la envolvente del edificio en su imagen de origen. Bueno, la estación de Tetuán fue construida al pie de la ciudad, al sur de la Medina y del Ensache. Fue la mayor de todas las estaciones construidas en esta línea de Ceuta-Tetuán, y se proyectó para ser el terminal de la línea de ferrocarril Tánger-Fez. Esta estación fue sin duda un importante edificio en la imagen urbana de la ciudad, marcando un hito durante el periodo jalifiano, y constituyó para Tetuán su máximo exponente de cosmopolitanismo con su única conexión férrea. Se construyó en 2 años y contaba con almacenes de explotación y talleres de la línea, así como muelles
destinados al embarque de vehículos, mercancías y ganado con sus correspondientes rampas al efecto. En el interior, sus patios centrales servían de intercomunicación entre las distintas dependencias y servicios, mientras que los andenes cubiertos en forma de galería de arcos árabe imprimían un sello de originalidad al edificio. Esta estación tiene una composición simétrica y que se presenta con un cuerpo central cuadrangular de 2 plantas de altura y 2 altas laterales de una sola planta, rematado por aleros de teja vidriada que disponían de torres a modo de minaretes en los ángulos laterales, que refuerzan las esquinas destacando los volúmenes de los 3 cuerpos. Esta fue una clara referencia a la ciudad de Fortaleza, vamos a decir, y tan presente en la tradición local. La decoración se basa en diversos alicazados de azulejo verde que destacaban sobre los muros blancos y vanos en forma de herradura. Varias portadas de cierta contundencia visual determinan los ejes principales de acceso, destacando las arcadas de las antiguas zonas de andenes. Bueno, los acabados de materiales nobles como los alicatados de los paramentos exteriores, rejas de forja, están dentro de un equilibrio cromático en el que el verde es tomado como elemento de identificación de estos edificios. Pero más tarde, con la expansión de la ciudad, actualmente se encuentra la antigua estación de ferrocarril en el corazón de una encrucijada importante de la ciudad, que al mismo tiempo le da una ubicación estratégica porque está en la intersección de 4 vías que sirven a casi los puntos los más importantes de toda la ciudad: la Medina, el Ensanche, Bab el-Oghla, la avenida Almesira. Y sin embargo, esta encrucijada, debido a su tamaño y el flujo y la intensidad de flujo que genera, sofoca un poco el edificio. El edificio se deterioró con el tiempo y estuvo ocupado ilegalmente durante años, antes de que comience su rehabilitación en 2005. Tenía un valor paisajístico, unas referencias territoriales muy importantes, era un enclave urbano y conexión con los accesos de la ciudad también. Y sus espacios interiores eran susceptibles de ser reconvertidos en salas de museo fácilmente. La rehabilitación de la estación de Tetuán se hizo en 2 fases. La primera fase consistió en fortalecer la estructura del edificio y renovar las fachadas. Se hicieron algunas modificaciones en la distribución interior, en particular el cambio de las escaleras, la supresión de las fuentes de agua, de azulejos en las paredes y también la eliminación de particiones de las salas para liberar los espacios alrededor de los patios para las exhibiciones, las exposiciones. La galería que daba acceso a los muelles se cerró y se agregó al circuito de exhibición. Bueno, estas son fotos de la primera fase de la rehabilitación. En las fachadas ya se puede ver que no había mucho cambio, aparte de la carpintería, que estaban un poco más ligeras. En estas secciones podemos ver un poco las modificaciones que se han hecho en el interior, tal como el cambio de las escaleras, la supresión de los azulejos en las paredes y la cobertura de los patios que se añadió. En la segunda fase de la rehabilitación,
se hizo una extensión del edificio que fue articulada con el edificio de la estación rehabilitada por un volumen acristalado en el que se encuentra el acceso actual del centro. Uy, perdón. Bueno, esta extensión se hizo en principio, además del volumen de articulación, la extensión se hizo en el nivel inferior, dejando una plaza a la entrada del museo. Así que el único cambio que se hizo en las fachadas era este volumen acristalado que daba acceso a la nueva, bueno, a la articulación entre el edificio del Centro Moderno rehabilitado y la parte de la extensión que se realizó hace unos 3 años. Bueno, en un espíritu de resiliencia y de renacimiento, el edificio de la estación de ferrocarriles de Tetuán ha mantenido su importancia y su posición de infraestructura dentro de la ciudad. Bueno, sin embargo, las otras estaciones permanecen en un futuro un poco incierto. A pesar de la dinámica que se desarrolla a su alrededor, todavía no se han reintegrado en este territorio que está en constante desarrollo. Y esto nos lleva a preguntarnos en la escuela cómo estamos trabajando sobre este tema de la urbanización del Gran Tetuán y de la posición de esta antigua línea férrea y el antiguo ferrocarril. ¿Cuál es el futuro de las otras estaciones y cómo podemos mantener esta memoria y reintegrarla en el desarrollo actual de este territorio? Y esto plantea también la cuestión de la pertinencia de crear posiblemente una línea de tranvía, por ejemplo, siguiendo los pasos del antiguo ferrocarril, para servir un poco a esta ciudad que está expandiéndose desde Tetuán a Ceuta y volver a reabrir de nuevo estas estaciones de ferrocarril, o quizás rehabilitarlas en función de las necesidades que nos van a dictar el territorio. Todavía estamos trabajando sobre esas preguntas en la escuela y esperamos que vamos a llegar a encontrar una respuesta que sea conveniente, vamos a decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Salva. Yo creo que empezamos con la charla también de Javier y luego dejamos un turno de preguntas al final. ¿Eh? Claro. Uh-huh. Javier es del plan antiguo. Bueno, vale, bien. Bueno, vamos a presentar a Javier, aunque no hace mucha falta presentarlo. Primero porque lo conocemos prácticamente todos, ¿eh? Y luego porque no es su primera vez que interviene aquí en algunas jornadas. Pero bueno, brevemente, ¿eh? Javier es arquitecto municipal y ha redactado, entre otros planes, el Plan Especial de Protección de las Murallas Reales, que presentó en una jornada del Instituto, el Plan Especial de la Barriada del Príncipe Alfonso, que presentó en otra jornada del Instituto, el Plan Director de la Catedral de Ceuta, que quizá algún día presente,
Y bueno, y además también es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. Bueno, ha realizado algunas obras singulares, en concreto, por ejemplo, la rehabilitación del Paseo del Rebellín, que es el edificio del museo y la sede del Instituto de Estudios Ceutíes, la restauración de los baños árabes, la Basílica Tardorromana, la Puerta de Fez, bueno, la adecuación de las murallas reales y la Puerta Caldifal, y ahora está trabajando concretamente en la rehabilitación de la estación de ferrocarril de Ceuta, que hemos visitado esta mañana y que las obras terminarán en breve. Así que sin más, pues, Javier. Alfonso, esto es el ONEP. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, yo voy a estructurar un poco la conferencia. Como ayer la repetimos, la hicimos en Tetuán. Ahí me extendí un poco en los temas un poco geográficos de situación de Ceuta, un poco en las connotaciones urbanísticas que tenía el proyecto de la propia pieza de arquitectura que está de la estación, y luego un poco pues en todo el recorrido y centrado solamente al término municipal de Ceuta, no en la conurbación completa que hay de Ceuta a Tetuán, porque nos la ha explicado perfectamente nuestra compañera arquitecto de Tetuán. Y voy a hacer primero un inicio rápido de los temas urbanísticos, que aunque ya los conocemos es por recordatorio, y luego ya me pondré estrictamente a lo que es la disciplina de la arquitectura solamente en el edificio. Al principio será un tema estricto urbanístico y luego saltaré a lo que es la propia estructura del edificio, que no la voy a definir porque ya has definido perfectamente todas las connotaciones estilísticas, los materiales que tienen, la simetría del edificio, las 4 torres que hay, la diferencia un poco entre lo que hay en Tetuán y nosotros, pues algunos ya lo habrán visto. Nosotros no hemos cerrado porque el uso porque ahí ha sido al revés, tienes un uso y has rehabilitado la estación para ese uso concreto. Ha sido también apoyado por la Junta de Andalucía en lo que es la estricta rehabilitación del edificio, y luego el gobierno marroquí me parece que es lo que ha hecho el anexo de la galería contemporánea, que está por debajo de tierra, y ha creado una plaza directo. Hay una cosa que a nosotros hemos tirado y vosotros no habéis tirado, que es la Guada, el edificio ese hexagonal que parece una torre con sus almenas al final y que queda integrado en el paisaje urbano, además en un edificio residencial que es una maravilla, que es de arte moderno, racionalista, que comparado con lo que es la estación pues da un choque bastante interesante, ¿no? Que nosotros lo que hemos hecho es destrozar absolutamente la escala del edificio, poniendo 9 plantas de residenciales de VPO, que aquello era un absoluto, que bueno, pero que gracias a eso por lo menos se ha conservado el pequeña joyita que tenemos ahora, que estamos rehabilitando. Y sin más, pues voy a empezar. Sabéis que las estaciones de ferrocarril lo primero que hace es pegarse cuanto más a las puertas de la ciudad. O sea, es un nuevo medio de transporte que lo que le interesa es que las mercancías entren en la ciudad, salgan y que esté cerca de las puertas. Nosotros, Tetuán tiene puertas, pero se sitúa fuera del ámbito de las murallas. Nosotros nos pegamos, no tenemos espacio. O sea, pensar que estamos hablando de 43.000 a 50.000 metros cuadrados planos, que en la vega del río de Tetuán sí las tenéis, pero nosotros no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nosotros tenemos es que ganar terreno al mar. Y la primera, vamos destrozando muralla y vamos ampliando el espacio plano para poner toda esa geografía del material ferroviario que hay, porque no solamente es la estación, son naves, son zonas de transporte, de arreglo de naves, de arreglo de las máquinas y de los vagones y de las limpiezas y de todo el mecanismo que hay. Entonces la puerta que tenemos, pues sabéis que era la puerta de Verdún, que era del siglo XVIII, que entrábamos en una línea de lomo de asno y teníamos un puente levadizo. Por ahí, claro, es imposible acceder rápidamente a los nuevos mecanismos que se están haciendo de transportes. ¿Dónde está la flecha? Aquí. Esta, sí.
que no había. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿De quién dependen las murallas? Pues del Ministerio de Defensa, de los militares. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir ese espacio. ¿Qué haces? Pues cortan de un tajo y se amplía un poco el puente. ¿Qué ocurre? Que se dan cuenta de que también en esta época, que estamos hablando de 1900, 1800 y pico, hay presidio aquí, entonces se escapan los presos, entonces tienen que poner una reja. Es un proyecto posterior. Este proyecto posterior lo tenemos aquí para que veáis cómo se sale. Ahí. ¿Y por qué no me hace caso? Para ampliar esto, ¿cómo se hace? Aquí. No, es que el window que tengo, esto lo que va a hacer es pasarla, que quería ampliar la... ¿Y dónde está el control? Bueno, no... déjalo ahí. O sea, lo que quede ahí se ve más claro. Se rompe el puente del Cristo, se amplía, la circulación va, tienes que romper el de San Pedro, tienes que venir aquí hasta San Felipe, y ahí había aquí lo hacen para controlar a los presos en un lateral, y en el otro. Es un proyecto de Bailo, me parece, y es de 1800. Así estamos en 1900, esta es un dibujo de lo que es la muralla, cada uno de los elementos, y lo que va a suceder es que en el 1928, a ver si no puedo hacer esto, no puedo, o sea, está la estación de ferrocarril, es esta, ¿de acuerdo? Esa es la estación, estos son los elementos de naves y de arreglo del círculo donde está el agua y donde se giran las máquinas, y va en una trocha que pasa por delante de los jardines de la Argentina, abren una trocha en trinchera y rompen todas las murallas que hay en Ceuta. Esas murallas, así veis, yo he hecho una especie, como eran alumnos de la escuela, pues he hecho una especie de croquis para saber cómo funciona. Tenéis los dientes de San Jorge, San Luis, la Reina, San Felipe, los Galápagos y las lenguas de sierpes, el de Santiago, la Espigón, pero es que está hecho muy pequeño no se puede hacer, no tienes un window más normal. Entonces tenéis la puerta del puente levadizo, tenéis el Albacar y el puente del Cristo. Vamos, el Cristo estaba en este sitio y el puente del Cristo estaba. Esto era San Pedro, que ahora es donde está el centro gallego, y los espigones en un lado y en otro ¿Qué ocurre? Que lo que va a ¿eh? Sí, pero quiero acercarlo para que se vea más desde ahí, pero bueno. Seguimos. Si lo veis un poco, se han destrozado los baluartes de la primera línea. Hay un puente que ahora lo vais a ver en fotografía. Hay un túnel porque sabéis que va subiendo hacia la zona del Chorrillo y luego sale por el primer. Este es el primer puente que se hace en esto. Ya están haciendo la rampa para bajar al tema portuario, y tenemos la plaza de los cuarteles, la plaza de armas con la catedral y la línea del foso. Y esta es la foto clásica que tenemos de la trinchera que hace, destrozando todos son las repercusiones que tiene haber situado la estación de ferrocarril en un lugar cercano a la ciudad, pero en un lugar que sabéis que tienen que tener, no hemos hablado, porque podemos hablar mucho del tema de las ferrocarriles, de las traviesas, del hierro, del acero de aquella época, pero del tipo de maquinaria, de dónde provienen, pero yo ya os he dicho que desde la estricta disciplina del urbanismo es de donde quería verlo. Esta es la trinchera que rompe toda la primera línea de murallas. En toda esta zona de barracas es donde va a construir la policía municipal, el ambulatorio, los bloques de vivienda y el instituto que hay de Puertas del Campo. ¿Qué ocurre? Que pasamos de puente a puente, porque este puente es el que hace traer el derribo de todas las murallas, pero tiene que seguir saliendo los vehículos y tiene que saber la gente de ahí.
son consecuencias, y esto es un poco como lo tenemos actualmente, lo tenemos tapado en los jardines de la Argentina, y lo que se ha hecho ya en el 56 es esta trinchera con el plan del 44-46, el plan general que se hace en el 44-46, se hace el túnel completo y se pasa a la avenida San Juan de Dios por encima, que es lo que estamos teniendo. Este es el otro túnel, la salida, habéis visto que habíamos hecho un dibujo de salida del túnel, que es donde está el chorrillo aquí debajo, y el túnel de Salas, que es lo que veis ahora mismo, con la carretera nueva que hace, que esa carretera es la que hace hundir al ferrocarril, porque claro, cambias de velocidad, tienes la ventaja de ir cuando quieras, a la hora que quieras, y no tienes que esperar un horario fijo, sobre todo por esa independencia y esa velocidad que te dan los nuevos aparatos. Este es un plano de 1913 previo, antes de cualquier tipo de actuación en la ciudad. Si tenéis aquí es donde, si se ve un poco más claro, estos son cuadras, son elementos de bajada había dos diques que se hacen, uno de ellos, este dique de San Antonio, un muelle de San Antonio, que es para transportar las piezas de artillería al Punta Negra, donde está ahora la residencia militar de esta zona. Y luego teníamos otro problema, que es que hay líneas que no se ven, pero que aquí están marcadas, que son estas de color, que son las zonas polémicas. En todas las ciudades amuralladas hay una normativa de defensa que te obliga a tener, pues del orden de, me parece que son 250 toesas, que son 400 y pico, 450 metros, en los cuales no puede haber ningún tipo de edificación, ningún tipo de cultivo por necesidad de defensa. Esto se cumple a rajatabla aquí, salvo ya al final, que en esas 450 metros es cuando hacen todas las viviendas militares. Son las viviendas altas, son las viviendas que luego las iremos viendo aquí. O sea, veis las consecuencias urbanísticas que tiene. Luego, he superpuesto el plano sobre el primer plano, uno de 1975, que si veis aquí son las caracolas. Tenéis aquí un diente de sierra, si lo veis en esa zona, son las caracolas, porque este terreno, que era de defensa, pasa al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, como nos falta viviendas, pues se traen unas caracolas y se ponen aquí. Estas caracolas, luego, cuando hay el proyecto de las viviendas que veis ahora, de los bloques de viviendas de la estación, se trasladan al Príncipe Alfonso, y luego últimamente ya los quitamos de Príncipe y están. Si veis las viviendas militares, que son estos tres bloques oscuros que hay, y la he traído un poco porque hay mucha gente que ha preguntado qué pasaba con la Casa de la Sangre o la Casa de Santa Clara, que fue el origen de la guerra de 1859. Está justo debajo de, si veis la siguiente, esto es un plano superpuesto sobre el topográfico actual de la ciudad. Veis este edificio que es de aparcamientos, las dos rotondas que tenéis, que es aparcamientos, son 5 plantas de aparcamiento, porque como las viviendas que traen tienen obligación de tener por vivienda un garaje, no podías meter por debajo los garajes porque tienes el nivel del mar al lado, entonces el freático del mar se te mete en las viviendas. Entonces, como tampoco podíamos construir delante de la estación de diésel que da la electricidad, pues tienes que hacer la zona no habitable delante de esa zona. Si veis, aquí está situado el color, está la estación del ferrocarril, la avenida de Madrid que baja, y el enderezamiento que hay para tirar la Casa de la Sangre. Luego se han hecho viviendas a un lado y a otro, y prácticamente es como lo tenemos ahora en la actualidad. Ya es la estación, que como la has descrito, pues no la voy a describir en ese sentido, y estos son las plataformas donde los cambios de vía, los almacenes de entrada. Estos son almacenes que no dependen de la estación, son almacenes para los militares, para dejar todo el material de guerra y tal, para ir saltando los trenes militares a Marruecos, a Tetuán. Ahí tenéis este edificio que decía de Aguada, que por lo menos en Tetuán todavía sigue estando,
tenéis al lado depósitos de agua, porque el problema que tenemos, igual que lo tenía Tetuán, es que el agua es muy calcárea, tenía mucha caliza y destrozaba todos los sistemas de filtros de las locomotoras entonces pues se estropeaba mucho hasta que ya descubrieron los sistemas de filtro del agua. Si lo veis ya abandonado aquello, el nuevo edificio de aguas que está ahí en su sitio, que lo tenéis aquí mucho más claro, delante el depósito de agua aquí, los filtros de esto y el antiguo depósito que queda ahí. ¿Qué ocurre también? Pues que empieza ya a tener mucho caudal de tráfico el puente que habíais visto antes, y lo que hacen es meter unas tornapuntas y ampliar el puente que existe aquí. El movimiento de tierras y el coste fue brutal, porque esto es a pico y pala. Todo, veis cómo se está, esto es el Chorrillo, estos son los elementos de San Jorge, el diente de San Jorge que estaba aquí, y es el comienzo un poco de todos los movimientos de tierra que va a hacer hasta la frontera del Tarajal. Tenéis ahí los muros de carga, cómo van, tienes que ir picando por estratos para que no se te venga el monte abajo. Tienes que ir a hacer una berma arriba, luego tienes que hacer otra berma abajo, tienes que escalonar un poco todo ese movimiento. Toda esa tierra caía abajo al agua, entonces no había ni la lapa ferruginosa ni nada de eso, todas esas cosas que era ahí. Otro de los problemas es que tienes que hacer obras de ingeniería para pasar todos los arroyos que tienes, porque todos esos arroyos tienes que hacerlo. Esto es la zona de la Almadraba, que tenéis este puente, que lo vais a ver. Esto es la zona, he seguido un poco el recorrido de los. Esto es Juan 23, aquí encima luego se ponen unas barracas, luego se tiran y se hace alrededor. Sabéis que el tren pasa por delante del Juan 23 y debajo viene la carretera. Si habéis visto, aquí es donde han tirado un búnker porque mataron a no sé quién, ¿no? Esas cosas que ocurren. Y estos son uno de los puentes que tenéis, que es el puente que estaba, porque si lo veis, es donde está Mercadona. En la forma de Mercadona, pues no sé por qué hay que tirar el puente y lo han tirado. Entonces, todos esos mecanismos que tú quieres hacer, que sería muy, muy romántico, de poner un tranvía desde Tetuán hasta Ceuta y tal, o las ideas que aquí tenía Setennostra, o que tenían de decir, bueno, ¿por qué no reutilizamos todo ese espacio, que además estamos hablando de casi 16 metros de ancho, de senda, o para hacer running, o para hacer bicicleta, o para meter cualquier cosa, una villa verde, que esas que hay, y al final pues bueno, pues hemos tirado todo esto. Este es el de cómo estaba el de la entrada del hospital, que esto es la zona donde el arroyo de las Colmenas, y así está el arroyo de las Colmenas. Estaba antes de empezar el derribo. Ahí veis a los compañeros del ayuntamiento, a José Pedro, a los ingenieros y eso, y aquí tenéis cómo pues ha empezado el derribo, y el otro derribo, veis las máquinas. Bueno, pues otro de los 4 puentes que hay, ya no queda ninguno ahora mismo. O sea que esa restitución de la linealidad de ir teniendo usos alternativos al de esto, pues aquí sería de muy difícil resolución. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de 1913 a 1917? Y sabéis que es la guerra europea, termina la guerra europea y hay que colocar toda esa maquinaria de guerra que está obsoleta, y nos lo venden, unos se lo venden a los marroquíes, otros no lo venden a nosotros, nos pegamos, y es lo que suele pasar cuando hay ese tipo de cosas. La guerra se termina en el 27, y en el 27 se marcha todo el estamento militar. El estamento militar, había pues divisiones, había un montón de todo tipo, y se queda la ciudad en manos civiles, y empiezan a crear pues el ensanche de la nueva población civil que hay. Ya se pone más leve los sistemas estos de las zonas polémicas. Luego se romperá todo por la guerra civil del 36, pero entre el 28 y el 33-34 la ciudad hace, como en todas las ciudades de España, hacen los ensanches, que es al lado de la población antigua crear una nueva ciudad, y que se entronca pues como el gran problema de aquí es, no, esto es las dos,
no he puesto ningún ensanche, pero sí, como estaba que lo he quitado de la exposición de Tetuán. Las dos, esta es la nueva estación que prevé uno de los concursantes, César Cor. Esto es la zona donde están los almacenes del portuario Sagra. Hace una gran plaza y hace una plaza de la estación, como en todos los, en Logroño, en Torrelavega, en todos los sitios hay este tipo. Y también la más interesante es la que gana el concurso o sea, fijaros ya como el cambio de estilo a una estación racionalista. También tiene su torre, su reloj, porque ahora el reloj es el que marca la hora de salida y de entrada de los sectos, y hace una plaza adelante, y este es Gaspar Belén, que es el que gana el ensanche de Ceuta. Al final del 28 tenéis cómo queda la estación y el muro del puerto, y del puerto que ha ido ganando terrenos al mar en esta primera zona, que pone almacenes que son portuarios, que luego se han quedado obsoletos, y es donde tenemos todos los centros comerciales que necesitan, que son de amplia superficie, de una sola planta. Al fondo tenéis una fábrica de hielo, que era de los 20, me parece, y la nueva Cañonero Dato, toda esa zona de ahí. Y esto es un poco lo de ¿cómo se escapa esto? Sí, ahora entrego, pásame de esto a otra historia. Ahora sí, esto es un poco todo lo que es el urbanismo, lo que ha afectado el hecho de traer dale para atrás. Espera, que te lo cojo, espera ya. Espera. Ahí. Ahí, ahora ahí. Vale. Esta es un poco estrictamente lo que, cerrándome a lo que es la estricta disciplina de la pieza arquitectónica que tenemos en Ceuta. He hecho un croquis un poco de cómo cómo ocupa la zona la zona de la extensión del ferrocarril. Ya está metido en túnel todo lo que es la avenida de San Juan de Dios. Ya se ha destrozado toda la primera tercio de las estas, y luego todo lo que sigue a Tetuán. He puesto, por cerrar aquí, pues el campo de fútbol. Como tú te han dicho lo del campo de fútbol, la unidad de medida ahora es el campo de fútbol, tantos campos de fútbol que hay ahora. La zona del comandante general donde vive, la zona y luego la zona portuaria, que está taponada por los chalés estos del puerto y por las viviendas que ahora han sido desafectadas del puerto. Y bueno, pues la autoridad, el muelle de España, el helipuerto, un poco lo que es la zona de la ciudad, para entender un poco lo que queda. Y estrictamente, pues igual que en Tetuán, se cerró absolutamente, se quedó obsoleto y lo cerraron, y se quedó al pairo. Ahí nadie sabía de qué hacer. Esto estamos hablando ya del 56-58, y nada más que pues veis cómo está cerrado, todo cada vez deteriorándose más. También la locomotora, que se cambió de sitio varias veces, la fachada principal se abandona totalmente, y bueno, pues ese es el elemento. Dentro de todos los problemas de borde que os he dicho, uno la jardinera de la Argentina, otro la tapia del puerto. Es interesante ver cómo arriba se endereza esta, si habéis ido por la Avenida de Madrid a la Avenida de España, había una antigua carretera que era la que iba a Benzú. Esa carretera en el 56 se endereza y se pone recto, y esa es la que provoca tirar Santa Clara y enderezar. Y ahora tenemos alrededor de esta antigua carretera, que la veis aquí, hay algunas fruterías, algunas cosas esas, y lo que queda de restos de los antiguos edificios de garajes de automovilismo. Este también es el garaje antiguo de automovilismo, y queda, pues esta arriba es el borde, tenemos el borde sur de todo el ámbito que conforman la estación de ferrocarril. Ahí los tenéis las fotos, que todavía están tal como está. Los antiguos garajes que la han convertido en vivienda, y creo que este ya está demolido por defensa, que se ha demolido. Y esta es la zona trasera, que es la que conforma la plaza que da fachada a la estación de ferrocarril. Y estos son los elementos de apoyo a la estación, que son todos los elementos que había ahí.
si veis ahí tenéis el edificio circular, que es de aparcamientos de la barriada, de todas las naves que hay aquí, que son antiguas. Así quedaba dentro de la nave, pues el ayuntamiento lo utilizaba para hacer los carnavales, para hacer las carrozas de carnavales, para hacer todas estas historias. Y últimamente, como sabéis que se metían los menas dentro de todos estos, pues ya se hizo Mercadona, que está ahí, en este testero que veis ahí es Mercadona, y las naves fueron derribadas todas, excepto una de ellas. Este es un problema que tenemos. Aquí mi compañero Miguel Ángel de Juan ha hecho el proyecto de continuar la que entra, si vais a Mercadona, giran al final y hay un testero, el testero de este otro lado. Entonces aquí ahora mismo es un tema de propiedad, tenemos el proyecto, tenemos dinero, tenemos todo, pero no tenemos disponibilidad de terreno, porque hasta la tapia, este elemento de tapia hasta aquí es propiedad municipal en 100 metros. La mitad de la nave es propiedad de uno de los comerciantes de aquí y la otra mitad es de un fondo financiero que hay en este tema. Entonces, poner en contacto a los tres es muy... Nosotros sí tenemos el proyecto, tenemos el dinero para hacerlo y no inculcamos ningún tema, pero no podemos contactar con nadie porque son hipotecas y esas hipotecas las han metido, eso como la subprime y todo esto. O sea, intentar hablar con algo es muy difícil. Aquí también, por ejemplo, pues el director general de Patrimonio, Contreras, nos ha ayudado, ha intentado hablar con todo el mundo y ha sido imposible contactar. Siempre nos mandan un abogado, el abogado nos manda otro abogado, nos manda... pero nos pasa con el Rebellín, nos está pasando mucho, porque son paquetes que hay, que viene capital financiero, los cuales no tenemos interlocutor. Tenemos el Rebellín que se está cayendo, porque no tenemos a nadie para decir, oiga, arregle esto que es suyo, porque antes era de un banco, luego ha sido de otro, luego se lo ha vendido también. Entonces es muy complicado, el tema del papeleo es horroroso, ¿no? Que es lo que nos está pasando también con la estación. Bueno, el abandono que hay, y en 1998 aparece ya el primer proyecto del Estado. Del Estado es la arquitecto Gloria Alcázar, que es de 99, y rehabilitación de la estación de Ceuta para Centro de Arte Dramático. En principio, luego no es Centro de Arte Dramático, luego ha sido para biblioteca. Bueno, hemos tenido cambios de uso, no al revés, que siempre ha sido el caso de Tetuán, que ha sido modélico en el sentido de que tienes un uso ya establecido y vas buscando un contenedor para poderlo exhibir, ¿no? Aquí tenemos una ruina, no sabemos qué hacer con ella, hay un clamor popular ciudadano diciendo que eso hay que arreglarlo y no somos capaces de darle un uso, y además que cada vez pues el consejero de turno, el concejal de turno, cada cambia y no hay una unidad de trabajar a medio y largo plazo aquí y ahora. Oye, pues son los menas, pues mételos ahí. O sea, bueno, oiga, mire usted, que no, o sea, ahora con la prisión, ¿no? Pues ahora meterle a la prisión al lado. Hay que ser un poco más razonable en estos temas. Esta mujer describe el edificio, hace un trabajo de envergadura desde el Estado, hace los sondeos, hace unos sondeos, si lo veis, son sondeos de casi 6-7 metros, en los cuales hay echadizos, luego hay arenas, luego hay esquistos. Entonces todo este edificio está absolutamente pues como estaba el de Tetuán, sin cimentaciones y sin nada. ¿Qué diferencia hay con la forma de actuación de los dibuja absolutamente cómo está? Fijaros que está lleno de viviendas, en la escalera se utiliza, es un edificio muy, muy claro, son dos patios, en los cuales el patio, los que entran para coger el tren entran por un patio y los que llegan a Ceuta entran por otro. Y en el medio hay una cruz que es la que comunica la parte baja con la parte alta. La parte es una escalera, lo veis en cruz, aquí está. Esta escalera sube a un rellano y luego baja de ese rellano al andén de aquí. Y luego subes a la izquierda y subes a la derecha y vas a las oficinas que están en la parte alta. Entonces la diferencia entre que hay es que las oficinas las tienes abajo en el patio central y luego los dos laterales de una sola plaza son las que tienes de entrada y salida de las circulaciones dinámicas, ¿no?, que hay ahí. ¿No ves? Aquí tenéis claro cómo está la cruz de comunicaciones. Y bueno, pues vamos pasando, esto como ya lo habéis visto en esto, que tiene más envergadura la de Tetuán,
pues todo el trabajo de alzados, de secciones. Veis la sección que sube la escalera y luego suben a las oficinas y luego bajas. O sea, era un mecanismo un poco extraño, porque entras, subes y bajas al andén. Bueno, pero bueno, es para separar los que son, porque son una clase especial, los que están en los trenes, o sea, son ingenieros. No veis, aquí tenéis los patios, que los habéis visto los que habéis ido, todo el desarrollo de las piezas. Aquí sí se hace un análisis completo, en la que, igual que la pasa en la Tetuán, no hay ladrillo en todos los lados, hay que esquistos. O sea, se va haciendo con cascotes, se va haciendo con piedras de derribo, hay ladrillos de tejar, hay ladrillos que vienen de todos los lados, ¿no? Entonces, yo sí estuve cuando estuvieron dibujando. El Estado hace una subcontrata, que sería interesante que vosotros hicierais con el Estado algo que se hizo aquí, que es coger a la Escuela de Arquitectura. Vinieron 10 chicos de la Escuela de Arquitectura de segundo de dibujo técnico a hacer el levantamiento de las si podéis leer, aquí viene la leyenda de renchones, grietas, viene definido absolutamente por lo hacéis, ¿no? Lo estáis haciendo. Bueno, pues por lo menos la escuela sirve de algo, aparte de aguantarnos a nosotros lo que nos decimos. Absolutamente todo el edificio se chequea, se ven los forjados, se ven los hierros, cómo peraltan los forjados, cómo quedan a ras en los otros sitios. O sea, el trabajo es espectacular, igual que el trabajo de la definición de la locomotora. Y todo esto trae como consecuencia que, como el Estado tiene dinero, pues hacen una maqueta. Hacen esta maqueta, que está ahora mismo en los pasillos del Ministerio de Fomento en Madrid, y quiero traerla, a ver si la podemos traer para acá y colocarla en el museo, esto. La veis, pero si lo veis, se apoyan en Marsilla, el teatro, y Marsilla les ayuda a configurar un teatro aquí, porque esto iba a ser para el centro dramático de esto. Tenían un uso en principio y hacen el proyecto para eso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cambia absolutamente los políticos y todo eso, y ya donde iba el centro dramático ya no va. Ahora quieren hacer una biblioteca, con todo el tiempo desde 1998 hasta 2003. Convocan un concurso y se presentan cuatro consulting de arquitectura, 4 estudios. Este primero, que tenéis ahí el nombre, que este es muy ecológico, nos llena de coles y de frutas y de cosas de esas, todo lo verde que hay ahí. No sé, era bastante... arriba también pone, ¿no veis? Unas huertas, unas cosas de esas para explicar la biblioteca. Yo creo que es para explicar botánico o algo de eso. Hay otra que hace un edificio absolutamente, que lo tapa por encima, lo enmascara. Esta es otra biblioteca, que si lo veis hace un cuerpo delante, rompe toda la fachada, creando un cuerpo delante, ¿no veis? Y lo tapa entero con una cubierta nueva, si lo veis, una L de cubierta, y lo mete ahí dentro. O sea que, y esto es toda esta abertura es para mirar la tapia que tiene el puerto aquí. O sea que creo que ha sido un acierto hacer esto. Entonces el siguiente, ¿no veis? Hay cuatro consultas, si queréis nos ponemos a discutirlo, pero este es solo voy a acercarme al que ha ganado. Veis otro que pone un edificio delante, porque para una biblioteca el edificio falta espacio útil para poder hacer eso. Entonces el 90% agrega edificios, un poco como ha pasado lo que pasa que habéis tenido la delicadeza de enterrarlo. Y entonces, bueno, pues queda ahí una plaza a media altura, pero está bastante más conseguido en ese tema. El siguiente paso es el que gana. O sea, este es el edificio de Gallegos, de Aranguren Gallegos, que es adosa también, pero lo adosa con una pieza que es como esos hangares. Sabéis que los edificios de ferroviarios se hacen con 2 tipos de técnicos. Hace un técnico que es un arquitecto, que es el que dice el edificio, las zonas de circulación, los aseos, los vestíbulos, los halls, las oficinas, y luego un ingeniero, que es el que tiene más osadía y introduce ya los hierros, y introduce la
la nueva acero que se están haciendo en Alemania y que, bueno, que tienen que colocarlos en todas estas nuevas estaciones. Problema de todo esto siempre viene discutible. ¿Qué haces con un edificio que ya ha perdido su función y lo rehabilitas, pero para qué? O sea, ¿qué uso le das? Tenéis en Atocha, yo creo que el primero que habéis visto tiene quizá connotaciones o contaminaciones artísticas de lo que se ha hecho en Atocha, que ha sido si habéis estado en la estación, es un jardín, ¿no?, completo, y luego han adosado delante un invernadero, una cosa de estas. Y aquí lo que hace es decir, bueno, pues yo lo que hago es lo que no se ha hecho en todas las estaciones de ferrocarril a lo largo, que aquí son edificaciones abiertas, no tienes o sea, pasas del hall directamente y no tienes que cerrarlo, porque el problema de cerrarlo es un problema de contaminación de humos, de todo eso, y aquí tienes sol y aquí no llueve tanto, entonces, bueno, no es como en las ciudades del norte de España, que tienes que poner un hangar que entra el tren y luego ya pasas a la estación, o sea, está cerrado. Aquí no, aquí está abierto, tanto en Tetuán como en Ceuta, como en todos los apeaderos, porque nosotros tenemos un apeadero en Miramar, que todavía está puesto allí, todo completo. Y aquí lo que hace el ganador es plantear, y creo que la solución es interesante en cuanto que en jaula, porque solo tenemos una, vosotros no tenéis ninguna, porque las trajimos todas para acá, las locomotoras, y aquí ya se vendió las vías, se vendió las traviesas, se vendió todo el tema de ferroviario. Pero aquí en Ceuta, como había una que se llamaba Ceuta, pues dijeron, bueno, por lo menos vamos a mantenerla. Se dejó desde el 58 hasta ahora, y bueno, hicimos, ahora vais a ver un poco, bueno, el proyecto lo habéis conocido, yo estoy siguiendo a grandes rasgos el proyecto, pero que el proyecto que era de biblioteca. Como se hizo esta biblioteca, pues ya la excusa de que está esta, pues allí falta, en el campo exterior no hay que hacer biblioteca. Luego se dieron cuenta que en el campo exterior hay que hacer otra biblioteca, y donde está la UNED se desvistió un santo y se puso otro, pero bueno, es una forma de comportamientos que está bien. No te defiendo, que no, a ver, seguimos, seguimos. Y entonces veis el hangar que tiene también unas contaminaciones, se está haciendo, tener en cuenta que esto es del 2003, y los profesores de arquitectura, que este también es profesor de la escuela, tienen es como nosotros, vamos a Lola, al Garbo, a ver qué se ha puesto alguien, y buscamos imitaciones en tipologías, y entonces están haciendo inspiración, quizás, sí, bueno, que es un poco, y entonces lo que está haciendo el arquitecto es transponer lo que se está haciendo en varios sitios, en Australia, sobre todo en esa pieza que veis en este sitio, ¿no?, que son envolturas de volver al tema de epidermis, el tema de cómo se envuelve un edificio. Yo creo que está, si hay que hacer una crítica sobredimensionada, porque lo estoy sufriendo ahora. Habéis visto y el proyecto, ya esto lo traigo porque hay que citar al archivo siempre. Entonces es 2004 cuando se entrega el proyecto de ejecución completo. Este proyecto de ejecución lo veis aquí, que es la biblioteca completa. Tenemos el gran problema de la cimentación, que habéis visto antes, cómo hay que aguantar los muros, porque los muros también se caen, y los detalles constructivos de si lo vais viendo las fotos, cada uno de los detalles, cómo se van la torre, las 4 torres hay que tirarlas porque se caen, y entonces se recomponen completo. O sea, de la estación creo que nada más que queda el perímetro realmente de ejecución. Todos los elementos se detallan, todos los elementos que habéis visto que ya están colocados, y las restauraciones. Esto es en cuanto al proyecto que hay, las secciones de un lado y de otro, cómo va a quedar los temas, la escalera la ponen en el centro. Acordaros que la escalera era una cruz en una forma de planta, y aquí lo que hace se come mucho espacio, a lo mejor habría otras soluciones de verlas, y el problema es ver. Habéis visto también el GRC, que es un elemento de hormigón blanco, de cemento blanco, con fibras de vidrio y con óculos, que son unos cristales que van a dar luz al elemento. Había otras fórmulas Ese era el proyecto. Y cuando ya se adjudica la obra, que lo adjudica nuestro amigo, también te acuerdas de esto, ¿no?
que los que somos... es que no solamente hacen las cosas, luego el tema burocrático, el tema de cumplir administrativo y de cumplir toda la normativa de contratación que ha sido nueva y que te ha cambiado un poco todos los sistemas que antes tenías, a lo mejor quizá más rapidez, ahora lo que traes es más rigidez, pero más control, que antes había una especie de descontrol. Pues así ya adjudicada la obra, que fue una obra que no lo hicimos desde el ayuntamiento, sino que hubo una encomienda de gestión en Vicesa y todo ese proceso, pues Alberto podía contarlo mejor que nosotros. Pero bueno, seguimos. Esta es, fijaros cómo está el día del comienzo de la obra. Esas son las fotos del inicio de la obra y esa es la consecuencia de que se nos cae y del levantamiento y de todo y se derriba esto no lo hacéis vosotros, porque vosotros metéis una estructura de metálica y que luego zuncháis y no tiráis nada, porque el inconveniente que tienes es que tenéis los pilares fuera y entonces te rompe un poco en los tránsitos limpios que puedes tener aquí y nosotros también nos pasa lo mismo, pero en el interior, que lo tenemos que poner. Esta es la máquina de sondeo, me gusta siempre hacer fotos de las máquinas. Tenéis una estructura de apearla para que no se nos caiga toda la fachada y tenemos todos los micropilotajes que hay para sostener las fachadas que hay ahí. El siguiente paso, pues yo lloro cada vez que veo esto, de verdad. Tenemos las torres, tenemos que arriostrarlas a los laterales y empieza todo el derribo de la primera planta, estamos tirando la segunda y así queda para empezar a trabajar todos los derribos que hay y se queda limpio absolutamente la parte de abajo. Se empieza toda la cimentación, los pilares que habéis visto de hierros, entonces está absolutamente rehecha con unos pilares que se nos van de escala, porque esto es un 380, o sea que creo que está o muy sobredimensionado o esto va a ser un búnker que va a servir para otros usos. Y así la encontramos ya en 2008, cuando está terminado, con la locomotora aquí arrullada, la obra parada, pues no sé por qué fue, pues estaba parada. Y entonces pasa de la gestión de Envicesa, pasa al Departamento de Cultura, la Consejería de Cultura. Ahí tenéis la maquinaria que quedaba, cómo hay que ponerla para empezar claro, la maquinaria que teníamos, que era la locomotora y el tráiler que tienes, al levantarlo hay que tener mucho cuidado porque todas las vigas están oxidadas y se pueden romper y eso. Entonces las pusimos todas una detrás de otra para empezar a chorrearlas, para limpiarla de óxido y poder pintarla aunque sea para poder trasladarla. Por eso parece en la tercera fase, ¿no? Una cosa de estas ha sido de esto. Y ya hicimos las traviesas, pusimos el rial para con esta grúa trasladar porque el problema que tuvimos, que por eso se ha tardado, es que el proyecto de 2004 eran 6 millones de euros. Los 6 millones de euros se van a dividir porque ni la corporación municipal ni el Estado tiene el dinero suficiente para pagar los 6 millones porque se pagaba 50 y 50. Entonces, el 50% pagaba la corporación y el otro 50% el Estado. Entonces, el Estado dice, bueno, pues si no tenemos dinero, vamos a desdoblar el presupuesto de los 6 millones en 3 en una primera anualidad y otros 3 en la siguiente anualidad. ¿Qué ocurre? Que se aprueba en los 3 millones de la primera anualidad y nos ponemos a trabajar. Pero la división de los capítulos y de los artículos que compiten a toda una completa, pues lo pones un poco, pues la cimentación, pero te olvidas de cosas porque como al siguiente año vas a seguir la obra y con la misma empresa no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que el segundo año, pues no, el Estado pasa del tema esto, la corporación no tiene dinero y nos quedamos con una primera fase que es prácticamente hacer el hangar que hay ahí, porque nos habíamos gastado ya alrededor de 600, 700.000 euros en toda la cimentación de todo lo que había ahí. ¿Qué ocurre? Que bueno, vamos a Madrid, porque Madrid sí nos había mandado el dinero, bueno, los temas de oficinas y hay que resolverlo. Vamos allí y nos dicen, no, hacer el hangar obligatoriamente, que es lo de convenio. Y entonces hacemos un poco un complementario que complemente un poco estas cosas. Entre ellos separamos porque claro, si haces el hangar,
cómo metes la máquina luego. O sea, porque imaginaros toda la estructura metálica y tal, cómo introduces la máquina. Entonces hicimos un proyectito para limpiar un poco la máquina y trasladarla dentro. Ese es el proyecto que estáis viendo ahora, de meter la máquina dentro de la envoltura de esto. Ahí tenéis ya arreglada, limpiada un poco de óxido la máquina, está la grúa y hay que trasladarla sobre todo esto, que esto es del proyecto ese de traslado de la máquina de ahí. Ya una vez que, claro, hay que acertar, tengo por ahí el vídeo de cómo se hace esto, si lo queréis luego lo vemos. Pues este era el vídeo. Bueno, así la encontramos interiormente y la escalera ya están recompuestas los patios, ya todos los ornamentos y el decoro está. Si habéis estado hoy, se ha hecho en la parte de arriba toda la cubrición de los patios. Lo que sí he hecho un poco, ya es de mi cosecha un poco, porque había si habéis visto en la anterior, había un cerrado absolutamente, un antepecho totalmente cerrado. Entonces lo que he hecho es tirarlo un poco para que se vean cuando subes también los patios, ¿no? Eso es simplemente, ¿lo veis? Le hemos tirado y esto irá ahora con un cristal para que cuando va subiendo eso pues tengas un poco más de amplitud, porque justamente en el espacio que más necesitamos útil para trabajar y para cumplir los programas de necesidades que hay, se mete una escalera. Quizá a lo mejor hubiera sido interesante haberlo metido en un patio o en el otro, bueno, pues son circunstancias, pero como ya hay un proyecto del Estado, tampoco podemos manejarnos mucho, porque luego vienen los interventores y dicen que esto se parece como a una castaña, ¿no? Ya arreglamos todo lo que es la parte y vamos a intentar hacer, porque las empresas constructoras son muy rácanas a la hora de pagar dinero en las que no les sale la subcontrata para hacerlo. Entonces ya por fin ya ajustamos la tema y ahí veis cómo está distribuido ahora mismo. Habéis visto que está puesto la estructura metálica de este lado, se ha hecho esta otra y nos queda empezar a hacerlo, porque tenemos que ir arriostrando todo, porque esto es, ¿no veis? Más o menos, lo rojo es lo que hay, lo azul es lo siguiente, se va poniendo los temas hasta terminar la última, es la que arriostra el tema este, ¿no ves? Así, eso es un poco la secuencia de lo que tenemos que hacer ahora, aunque sea fuera de plazo, pero bueno, pues vamos a intentar sacarlo adelante. Esa es la pieza de GRC, que cada una es distinta, que lo habéis visto en el otro cómo va a ir cerrado todo el tema, que ahora hay dilataciones muy distintas, tenemos problemas que tenemos que resolver técnicos para que esto, cada una distinta, pues nos cuadre en este. ¿Qué ocurre? Que no tenemos espacio, hemos tenido que cortar una calle, montar una carpa, porque teníamos previsto traer camiones de 6 toneladas, de 12 metros de largo, pero cuesta muchísimo los fletes. Entonces hemos decidido mejor montarlo in situ. Entonces hemos traído los soldadores, aunque nos cuesta pues en los hoteles y nos cuesta más, pero nos entra en precio el poder hacer esto. Si lo veis, ya tenemos la primera zona. Si habéis estado hoy, esta mañana, habéis visto que eso está colocado. Yo les dije que ni hoy ni mañana trabajaran, porque como iban a entrar a ver la obra, no quería que estos mecanismos estuvieran ahí por seguridad en la obra. Y veis el zuncho donde se va a ir apoyando todas las L's de cierre. Tenéis el lateral y a su vez, claro, la urbanización no estaba metido en el proyecto, en este tema. Entonces la urbanización hay que hacerla, y lo hacemos con el plan de barriadas que había ahí. Entonces hay dos opciones: o hacerla muy buena, muy bonita, muy tal, que no tenía mucho sentido, porque no está el plaza, ¿no? Porque no conformamos esa plaza. Fijaros que tenemos las piezas estas de VPO, de vivienda social, con 9 plantas. Ahí tienes 9 plantas, que te hace esto muy chico. Quizá en vez de trabajar
en forma lineal, hay que trabajar de transversal. Para eso hay que hablar con el puerto y romper esa valla de una vez y abrir al puerto, quizá con una pieza de verde, de plaza, en la que termine en la ola, ese si habéis salido del puerto, hay una escultura de una ola o algo, pues que eso sea el eje con esto y que también tenga visión hacia la Avenida de España, para resolver el tema que os habíamos dicho antes de si esto no puede hacer eso. Esto es como ha quedado la plaza y el hecho real ahora mismo es que esto es lo que tenemos al otro lado. Entonces hay que resolverlo en el plan general si lo tenemos resuelto, que esto va a ser una plaza en los cuales vas a ver la estación desde la Avenida de España y debajo vas a tener los aparcamientos que necesitas, porque hay un déficit de aparcamientos muy grande en toda la barriada y en las propias tenemos que cumplir los estándares de aparcamientos y de garajes que necesita los nuevos equipamientos que van a ir dentro de la plaza. Y en eso estamos ahora, terminando la obra, que nos queda adjudicar las instalaciones, el proyecto de instalaciones, pues ya sabiendo que aquello va a ser para unos determinados usos, hemos tenido que acondicionar todas esas instalaciones a los nuevos usos y luego está pendiente también que los que van a introducirse ahí las salas de lectura y tal, adjudicar también todo el mobiliario que se necesita para que esto entre en funcionamiento. Y más o menos pues esto es lo que hay. Esperemos que ahora ese hangar, pues en vez de ser aromas de estos de carbonilla, pues tendremos un aroma de óxido de óxido de hierro, que es lo que queda de la luego está la discusión de qué hacemos con esa pieza de locomotora, si la dejamos como un elemento pobre ahí que está oxidado y que queda como una escultura, o hay gente que quiere restaurarla completa y que incluso ande. Entonces, bueno, pues esa discusión ya será un elemento que entrará en otros presupuestos y en otras cosas. Muy buenas gracias. Adiós. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta que hacer a alguno de los dos ponentes, ahora es el momento. Uy, qué bien. ¿Alguien? Sí, Qué bien. Gaby. Primero, enhorabuena a ambos ponentes. Y sí tengo una pregunta para Javier en relación con los detalles constructivos que hemos visto, incluso con la merlatura de la estación. Hay un material que a mí me ha llamado la atención y que además ya he visto degradado, ¿no? Que son esas piezas de corcho con esa cobertura de fibra de vidrio y después cemento. Mi pregunta es, bueno, entiendo que evidentemente todo lo que ya está degradado se van a reponer. Sí, se repone, claro. ¿Y por qué esa opción? ¿Por qué la opción a unas piezas de corcho? Quizá porque era primero más barata, segundo quitas peso a toda la estructura que hay ahí y tercero que es muy fácil luego de rehabilitar, porque son elementos que luego están recubiertos de cemento y luego faltan las pinturas de Esposi encima. Entonces, si pones elementos de hormigón prefabricado, es mucho más sencillo reponerlas luego y además son de ornamento que no están a la altura de que se rompan, porque todas las de arriba sí hay las que están a nivel de mano y de pie y eso son de piedra artificial. Las otras son de piedra hecho de corcho blanco, recubiertos con cemento y luego faltan las capas de pintura de Esposis y eso más adelante. Pero además era por rapidez de trabajo, porque las empresas también tienen que cumplir los tiempos de ejecución, aunque ninguna la cumple. Pero bueno, ya tenéis las preguntas siempre: ¿cuánto va a durar la obra? ¿Cuánto la vamos a entregar? Pues no lo sé. Depende de lo que tarde todo el tema burocrático de papeleo, de adjudicaciones y de todo eso.
Mira, Salva, mira, no es una cuestión tanto de la obra como de la documentación. En tu presentación había unos planos de la estación que parecían antiguos. Sí. ¿Son los originales de la estación o son posteriores a la...? Sí, Que son los originales de la estación, que antes de hacer la rehabilitación había un arquitecto español que tenía una copia de esos planos y estas son solo fotos tomadas de esos planos. Tengo la foto que el fundador del Centro de Arte Moderno de Tetuán, Buzit, me ha mandado la semana pasada para verla. ¿Y tiene entonces la firma original del autor? Sí, acabo de verificarla con de Julio Julio Rodán. Sí. No, quizá lo que tengamos que hacer desde el instituto es hablar con Malo de Molina y con los dos arquitectos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que son los que han financiado y que son los que deben haber conseguido esos planos originales, que son los que ha hecho el director del Bellas Artes. Entonces quizá dirigiéndonos directamente podamos conseguir esos planos ya con más nitidez, porque claro, hecho de una fotografía de un móvil, pues te queda, pero sí hemos mirado y pone Julio Roda perfectamente legible, vamos. Era una cosa que siempre, yo creí que había sido una... Por fin se ha resuelto la duda. Está la duda metódica de quién era por el si citacionismo no que había. Él o un arquitecto, y él era el ingeniero de la... No, pone firmado el ingeniero Julio Roda. Sí, se ve bastante bien el tema. De todas formas, yo voy a aprovechar, ya sabiendo que eso está aclarado. No, ayer estuvimos en la estación y en el museo, y bueno, fuimos unos cuantos de aquí de Ceuta, pero yo esa visita se la recomiendo a cualquiera, porque la rehabilitación está bastante bien hecha, siempre mejorable, pero está bastante bien hecha, y el museo también es bastante interesante. Entonces, una visita muy recomendable. Y está muy cerquita, o sea que, y muy fácil de hacer. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quisiera abusar un poco, Javier, de ti y hacerte otra pregunta, pero esta vez en relación con la propia locomotora, puesto que no sé si hay más piezas aparte de las que hemos visto esta mañana. Se hablaba de que la campana, por ejemplo, de aviso de la propia locomotora estaba en manos privadas y que había algunas piezas más que se han ido salvando por distintos miembros de asociaciones afines al ferrocarril. Estuvo a la intemperie y el que iba, pues hubo al final una escuela taller que restauró, no sé si Vivo, alguno de estos que restauraron la chapa de bronce donde pone número 1 y Ceuta, que es el frontal. Y bueno, pues está ahí, que ahora no la quieren vender, o no sé. Hay gente de los que están en Renfe que también tienen tickets y tienen máquinas de tal. Hay mucha gente que tiene, pero está esperando que se termine aquello, y no sé en qué. Hay algunos que han traído fotos de cosas que tienen. Tengo fotos que me han traído y dicen, mira, tengo todo esto, a ver si... Pero vamos, yo voy a ir a la estricta del edificio, voy a terminarlo, y luego son situaciones que ya el premio Convivencia o la propia elementos de cultura, rehabilitación de pues igual que ¿cómo se llama esta? Que hacía la imprenta esta que hemos sacado de Olimpia. Todas esas cosas son elementos que no son constitutivos de la propia, sino son de decoro y de circulación. Pero yo creo que no creo que... No sé, cuesta mucho dinero hacer eso. Hay gente que lo restaura. Me parece que en Gerona y en Lérida hay una empresa que no sé si eran del orden de 80, 90 mil euros, que te arreglaba aquello. Y luego se pasaban a casi 200.000 euros si querías que funcionara. Claro, ten en cuenta que eso es una máquina de vapor, es una cafetera. Entonces, bueno, pues tienes que mirar y volver y faltan muchas piezas de engranajes de movilidad de las ruedas y de bielas y de cosas de esas, ¿no? Ahora, yo ya os digo que hay veces que a mí me gusta como está, y que incluso se vaya oxidando, que se vaya, no sé, es el paso del tiempo. Ya te digo, ese aroma de óxido que ese hangar te va a dejar ahí, pues a lo mejor es interesante, no lo sé. Alberto nos pone cara rara. No quisiera pasar la ocasión y me salgo del programa. Alberto, te doy las gracias en varias ocasiones y creo que es momento que sea también como parte del instituto, porque además lo sabíamos todos, como verás,
que te íbamos a dar las gracias por estos años de decanato. Ya te digo, no era baladí cuando te daba las gracias, y sí que quisiera hacerte entrega de un obsequio de joyería con el emblema del instituto, que nos lleve siempre, al menos en el bolsillo, puesto que es un llavero. Así que ya te digo, tío, que muchas gracias, que te lo dije el primer día, que si hubiéramos sido políticos esto hubiera sido una entrega de cartera ejemplar, y creo que el de recibo pues da las gracias cuando se merece. Así que, tío, ahora, después de este asalto a traición, de verdad, gracias a ti, tío, de verdad, en serio, y espero que esta cordialidad siga y esta confianza. Dicho esto, continuamos, como les decía, sin pausa. Esta pausa que teníamos precisamente era para agradecer a Alberto su labor durante todos estos años, con la presentación de las actas de las jornadas anteriores. Jornadas que además coordinó Alberto, como coordino yo las actuales, y que era la persona indicada para presentarlas. Así que les dejo en sus manos, y de nuevo, ya digo, gracias por su asistencia. Acto seguido ya daremos por clausurada estas jornadas, que espero que hayan sido de su agrado, y que por favor tenemos una página web en el instituto, que cualquier sugerencia, estoy seguro que hablo por todas las secciones, pero en particular por la sección a la que represento hoy, estamos encantados de atenderla para futuras jornadas e iniciativas varias, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Muy bien. Sí. Déjame. Es que no sé en qué te... Enrique, no te vayas muy lejos. Sí, no, porque es que primero que no veo. Que ya veo, ya sé que tú tampoco. Pero bueno, eso que... ¿el índice lo tienes ahí? Ajá, vale. No, se acaba. Vale, no, esta página las tiene. ¿Las tiene a tiro, Enrique? Esta y esta. Bueno, mientras Enrique busca la página que quiero enseñar, bueno, la publicación es muy sencilla. La publicación lo que trata es de recoger es bueno, las actas de las jornadas anteriores. En concreto, estas son un poco especiales porque por diversas circunstancias pues recogen las actas de 3 jornadas. Entonces, recogen las jornadas que realizamos en el año 2011, las que realizamos en el 2014 y en el 2017. Bueno, la filosofía de la acta es que el ponente nos facilite su ponencia cuando acaban las jornadas. Y bueno, pues no en todos los casos es posible, pero en cualquier caso también, por otro lado, en algunas ocasiones algunas personas colaboran aportando algún artículo. Javier lo ha hecho en otras ocasiones, precisamente, que no ha participado en la jornada y sin embargo nos ha facilitado algún artículo. En alguna otra ocasión, alguna jornada o alguna ponencia de alguna otra sección del instituto que tiene que ver con la arquitectura o con el urbanismo, pues también la hemos incorporado a la publicación. El caso es que resume de alguna forma la actividad de la sección. En cualquier caso, desde el punto de vista de lo que es propiamente nuestra sección, ¿no? De nuestra sección y de alguna otra sección, evidentemente, pero en lo que tiene que ver con la arquitectura y el urbanismo. No sé ni siquiera en la presentación, porque no la hemos preparado, qué es lo que contiene. No sé si esto ya es todo lo que hay. Ya, vale, bien. Bueno, pues entonces básicamente el índice. Están aquí las viviendas del estudio de International Design, las viviendas de Padrón, que son las viviendas que hay junto al hospital, de las 170 viviendas blancas que hay junto al hospital.
que son la portada precisamente de la publicación. Luego hay un artículo de José Ildefonso Rodríguez Galadí que se refiere dando un repaso a una serie bueno, pues a todo un periodo de la Junta de Andalucía que se dedicó bueno, a subvencionar rehabilitaciones en Tetuán, en otras ciudades de Marruecos y también de Latinoamérica, y también, lógicamente, en la propia Andalucía, y entonces pues hace un repaso y un recorrido por esos trabajos desde cuando ellos empezaron en la Junta a hacer eso hasta los últimos hasta el año 2011, porque eso es de las actas del 2011. Luego también hay una ponencia de Pedro Gurriarán Daza, que se refiere a la muralla de la Fraz de Ceuta. Pedro Gurriarán también intervino en los planes especiales y los presentó aquí y se publicaron en otras actas, los planes especiales de la Almina y del recinto del Monte Hacho, pero en este caso era sobre las murallas de la Fraz, que luego precisamente en siguiente fase Javier hizo algunas intervenciones. Concretamente Javier hizo sobre todo, creo recordar, la de la Puerta de Fez. La restauración de Pedro Gurriarán se refiere a los torreones, están numerados, yo no me acuerdo qué número de torreón era, y vosotros hicisteis la Puerta de Fez y algún tramo más, ¿no? Efectivamente. Luego quedan 2 torreones todavía por rehabilitar, o sea que habrá más fases, no me imagino. Luego hay una ponencia de Jorge Correia que a mí me pareció especialmente interesante y que sin embargo no era de una de las jornadas de arquitectura, sino que era una jornada de historia también con portugueses, sobre, en fin, y hacía un recorrido sobre las ciudades portuguesas en el norte de África, desde Ceuta hasta Safi, quiero recordar, pasando por Tánger, por la Casa Seguer, por Safi, por Al-Jadida, en fin, un recorrido que a mí me pareció también especialmente interesante. Luego una conferencia de Paredes Pedrosa, ya es seguro de la jornada del 2014. Paredes Pedrosa son los autores de la biblioteca y ahora son miembros del instituto, también Jorge Correia correspondiente. Y bueno, con esta conferencia de Paredes Pedrosa hicimos nuestras primeras jornadas aquí en la biblioteca y la charla acabó con una visita guiada por ellos, que son los autores. Lo estuvimos primero presentando el proyecto y aquí ya presentamos la obra y recorrimos el edificio guiados por ellos. Luego está una charla de Antonio José Pimienta Cilleruelo, que bueno, es uno de los arquitectos, de los muchos arquitectos que han participado en el Plan General de Ceuta, que ha tenido como varias etapas. Lo inició Javier en el año 2006, tuvo José Pedro también en el equipo, luego Jorge con este equipo de Prointec, efectivamente, y ahora están otra vez Javier y José Pedro intentando rematar la faena. Y bueno, pues en una de esas fases, esta charla, pues bueno, refleja el trabajo que ellos estaban haciendo en aquel momento. Y luego ya de la última jornada, porque una de las charlas que hubo en aquella jornada era una beca del instituto y tiene su propia publicación, pues no la íbamos a publicar 2 veces, con lo cual pues no aparece aquí, y sí aparece la de César López Ansorena, apunte sobre la relación entre la ciudad de Ceuta y su puerto. Bueno, dio un repaso también sobre el estado de la cuestión en cuanto a la situación actual del puerto. Y bueno, también tiene sus vicisitudes y que también está siempre en constante evolución y que por lo tanto César hizo pues como un reflejo de cómo estaba la cuestión en el año 2017. En la publicación aparecen además todos los ponentes de estas 3 jornadas que hayan o no hayan presentado hasta, para reflejar todos los que participaron, algunos incluso ya fallecidos, y por lo tanto pues nos parecía que era una buena forma de recordarlo. Y bueno, pues la puedo recomendar fehacientemente porque la hemos hecho con mucho cariño
y que yo creo que tiene el interés que bueno, que hemos puesto con el cariño que le hemos puesto a ella. Y yo creo que ya nos doy mala vara. Terminamos. Gaby termina con Muchísimas con gracias esto. por esta presentación, Alberto. Recordarles que ya están disponibles en la biblioteca del Instituto de Estudios CEUTIE, que son 12 euros el precio que tiene en papel, por si les interesa. Y nada, simplemente ya después de esto, y creo que cerrando un ciclo, como creo que acabamos de hacer hace unos instantes, damos por clausurada esta jornada y les emplazo para las próximas, no solamente las próximas jornadas de arquitectura y urbanismo, sino para las próximas actividades que desde el Instituto en general se realizan. Así que muchísimas gracias y hasta dentro de 2 años, si Dios quiere, en esta jornada, porque son bien, vale. Muchísimas gracias.